todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Sí, Señor. Sí, Señor. Eres digno de adorar. Recibe gloria, Señor, recibe gloria. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo Él es digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo Él es digno de adorar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Amén. Tuyo es. ¿Es mío? Bueno, gracias a Dios por este tiempo. Quizás no es el día que se reúnen, pero estamos acá y eso es un esfuerzo. Y Dios premia los esfuerzos, ¿no? Porque dice que todo esfuerzo en Dios no es en vano. Que todo esfuerzo, se ve que todo esfuerzo en Dios tiene recompensa. Y mientras me sentaba acá, me estaba acordando de un amigo que hoy está con el Señor ya. Y él era un hombre que conoció al Señor ya de grande también. Y su papá era el único creyente en la familia, un hombre grande. Ellos vivían en Francia y los hijos fueron prosperados, pero de una manera muy sobrenatural. Y ellos no se daban cuenta cuando eran jóvenes porque eran prosperados, ¿no? Pero después Dios les daba testimonio de que habían sido prosperados porque el papá era un hombre de oración y más allá de oración no había iglesia local donde pudieran reunirse y se reunían en casa, en el pueblo. Se reunían 6 o 7 varones y algunas hermanas. No pasaban más de ese número, a pesar de que había mucha gente en el pueblo.
y entonces leían la Biblia, cantaban y predicaban, se ministraban, se enseñaban. Así que después los hijos con Bruno y los hermanos vinieron al Señor y ahí se dieron, Dios les dio testimonio de que ellos eran bendecidos, prosperados económicamente porque el papá era fiel al Señor. Y él, claro, vino a Paraguay porque un amigo le dijo que vendían tierras baratas en aquel tiempo y qué sé yo, y edificó una casa y compró un campo grande y bueno, se casó con una chica de ahí de Paraguay y tuvieron hijos ahí, ya no se iban por ahí 2 o 3 meses a Francia, pero cada vez menos porque él era un poco obeso, era grande de cuerpo, le incomodaban los viajes, tenía poco movimiento. Y bueno, nos hicimos amigos. Bruno se llamaba. Y él tenía un campo, una estancia donde tenía muchos obreros y muchos eran familia de la esposa. Y también tenía un pastor que era el que venía a ministrarle y a predicar y hacían reuniones así en la casa, tanto en la casa de él como en el campo. Y entonces el hermano, el pastor, era un judío mesiánico y las predicaciones y enseñanzas eran muy aferradas a la ley, a los libros de la ley, a los libros proféticos. Y entonces, claro, cuando hacía reuniones, él venía, porque era el que pastoreaba ahí el asunto, ¿no? Y claro, y después empecé a ir yo y cuando teníamos reuniones en el campo, y ahí iba yo, ¿no? Y los muchachos, claro, uno es evangelista, hay ministerios, como dice la Escritura, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y este era un maestro, y era un maestro a la ley bastante recto para enseñar. Entonces, los empleados, los obreros del campo, eran muy conocidos porque, ya te digo, muchos eran familiares por medio de la esposa. Y Víctor de aquí, Víctor decía, puede ser, dice, que primero predique el pastor Gustavo y que después venga usted. Y entonces le pregunté por qué. Dice, porque primero nos da con un caño. Nos da con un caño, dice, después viene usted y nos pasa aceite, decía, ¿viste? Claro, los evangelistas, ¿viste? Somos más livianitos para hablar de las cosas de Dios, no enseñamos a veces las profundidades que a veces nos cuesta asimilar y poner por obra. Por ahí más gracia más gracia y el otro era más ley. Más gracia, el otro era más ley. Uno perdón y el otro condenación, ¿viste? Era medio complicado. Pero bueno, uno aprende que en todo funciona como dice la Escritura, la multiforme gracia de Dios. O sea que la gracia de Dios es abundante. La gracia de Dios es para todo y de distintas formas. De distintas formas la vamos recibiendo. Así que bueno, yo voy a compartir una palabra que cuando a mí me enseñaron cuando comencé a leer la Biblia y a estudiar las cosas
las cosas de Dios o a tratar de interiorizarme de lo que es la palabra y las cosas de Dios, me enseñaron, yo tenía muchas, no sé ustedes, ¿no? Pero era como que quería saber el porqué de las cosas. Yo conocí al Señor a los 37 años, pero había leído la Biblia 2 o 3 veces ya. Ah, O sea pero la había leído así como un libro de lectura, que en realidad también hay muchos que estudian hoy en día y tienen como parte del conocimiento literario, tienen la Biblia, que está compuesta por ejemplo, en el canon que tenemos nosotros, 66 libros. Y cuando conocí al Señor, me entró un deseo de saber el porqué, ¿no? Entonces, no solamente el porqué, para qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Y entonces era como una sed que tenía, pero de tener un entendimiento profundo de la palabra, o por lo menos un conocimiento no como el que tenía antes, que era un conocimiento literario nada más, como una historia, sino pero que un conocimiento que me decían que Dios hablaba a través de la palabra. Yo la había leído 50 veces y no sentía que Dios me hablaba a través de la palabra. Entonces, no sé por qué comparto esto, pero creo que puede servir, ¿no? El que me enseñaba, uno de los que me enseñaba, o de los líderes que teníamos dentro de un equipo, porque yo empecé a servir sin conocer mucho, me decía, mira, vos cuando lees la Biblia tenés que tener un diccionario secular, otro diccionario bíblico, tenés que tener, me decía, si podés tener una concordancia, ¿no? Y si podés tener un atlas bíblico, el atlas bíblico es como un libro de geografía en el que vos podés entender, ubicarte geográficamente donde acontecen los hechos. Bueno, hoy no tenemos que tener tantos libros, tenemos que tener un celu nomás, y al toque ponemos, ¿viste? Y ahora hasta la que te contesta antes era el Google, no sé, ¿saben ustedes lo que es el Google, no? Bueno, ahora la que te contesta es la inteligencia artificial, ya más o menos es la que te contesta y por decirlo de alguna manera, en la que te desasna un poco, digamos, la que te ubica en las cosas. Pero dentro de todo, si uno busca, como dice la Escritura, como dice Jesús, siempre va a encontrar la respuesta. El que pide recibe, el que busca halla, y al que golpea, es decir, el que es insistente, se le va a abrir. Entonces, yo leí no hace mucho tiempo, leyendo un devocional de una hermana, leí este texto, que voy a compartir, y ella lo desarrolló de una manera en que yo, podríamos decir, no es que lo copié, pero recibí muchas cosas y que son buenas para compartir. Uno lo adapta a lo que lo predica. No lo predico mucho, no lo comparto mucho en campañas evangelísticas, porque en campañas evangelísticas uno apunta a lo que es la salvación, pero tiene toda la palabra tiene un contexto evangelístico también, de buenas nuevas, porque a eso nos llamó el Señor, a predicar buenas noticias. Así que, bueno, vamos
a leer un pasaje de la Escritura donde, donde Jesús una vez sepultado, van unas mujeres al sepulcro para ungirle con especias y no lo encuentran, es decir, ya había resucitado. Así que el capítulo 16 de Marcos dice que cuando pasó el sábado, es decir, el día domingo, después de su muerte, María Magdalena, María la madre de Jacob y la tercera mujer, Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro, apenas salido el sol. Y se decían, se hablaban unas a las otras, ¿quién nos va a poder mover la piedra o quitar o remover la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten. Se ve que el joven que estaba sentado, vestido de ropa blanca, estaba sentado seguramente en una piedra, y él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, quien fue crucificado. Y entonces él les da el mensaje, ha resucitado, con una voz de exclamación. Se ve que el mensaje, a veces el mensaje del Cristo resucitado se ve, o por lo menos el que editó la Biblia que usted tiene y la que yo tengo, se ve que tiene que proclamarse con exclamación, ha resucitado, oh, gloria a Dios. Y no está aquí, pero aquí está el lugar donde lo pusieron. Pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Y dice, y allí lo van a ver, como él les dijo. Allí se estaba cumpliendo, ya eran las primicias de las promesas que él le había dado a los discípulos y que ellos no creyeron. O no creyeron o dudaron, que era que les convenía que él se fuera, hablando de que iba el Padre, y les conviene que yo me vaya, porque él le decía a los discípulos, si yo me voy, no va a venir el Espíritu Santo. Y la promesa que el Señor le decía a los discípulos, yo no los voy a dejar, no los voy a desamparar, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Se estaba cumpliendo, eran las primeras horas en las que se estaban cumpliendo ya su promesa, que no lo vi, y ellos ni imaginaban de lo que iban a vivir o es decir, después del sacrificio, después de la muerte y después de la ascensión, bueno, eso fue posterior, de Jesús al cielo. Entonces, ahí se estaban cumpliendo las promesas. Y entonces, bueno, en esta meditación de esta hermana, que también se preguntaba también el por qué, si estaban en Jerusalén, donde había sido crucificado y donde había sido sepultado, en un sepulcro donde decían que era del famoso José de Arimatea, que era un hombre rico, porque en un sepulcro con piedra y todo, sería como hoy cuando van al cementerio a los panteones, esos panteones
de gente rica, ¿viste? Que lo tienen cerrado con reja y qué sé yo, ¿no? Entonces sería en aquella época algo así, que fue sepultado en un sepulcro semejante a eso. Y la hermana que hacía la meditación, ¿por qué a Galilea? Bueno, en Galilea, si ustedes, yo sé que muchos de ustedes lo saben, Galilea era llamada Galilea de los Gentiles. Era una región de Palestina, una región que era esa tierra prometida que Dios le había prometido a los judíos. Y entonces era una región gobernada también por el gobierno hebreo. Pero Galilea era la tierra de más baja reputación dentro de lo que era el territorio judío. Por eso decían los judíos religiosos en Jerusalén, de Galilea no puede salir nada, nunca salió nada bueno. Y ustedes escucharon que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Bueno, por eso le hablé de la geografía, porque Samaria era vecina de Judá, que es donde estaba Jerusalén. En Judá, digamos, estaba la ciudad santa y estaba el templo. Y estaba todo el ambiente religioso, podríamos decir. Y ellos, a Galilea era como que la tenían despectivamente, como que era lo último. Y eran más celosos de Samaria, por eso estaban ofendidos con los samaritanos. Se enojaban con los samaritanos porque los samaritanos se habían mezclado con mujeres, en yugo desigual, con mujeres de otras religiones paganas. Pero ya, digamos, Samaria está en el medio y Galilea un poco más allá al norte. O sea, para ir a Galilea había que pasar por Samaria. Pero los judíos, como se enojaban y estaban tan celosos del samaritano, celoso no envidioso, sino el celo de despreciarlo porque se habían juntado o unidos en yugo desigual con mujeres de Siria, de Babilonia, qué sé yo, de pueblos más del norte, naciones del norte. Entonces, y cuando iban a Galilea, que también era su tierra, por eso agarraban camino por otro lado. Sí. Bueno, Mirta me dice, vos cuando vas a predicar alguna cosa, ¿por qué haces todas estas referencias? Dice que no tienen nada que ver. Y yo discuto con ella, porque tienen mucho que ver. En definitiva, uno después le va a encontrar la vuelta. Y entonces yo ¿qué le quisiera decir en esta tarde? Que seamos curiosos de todo lo que leemos, que seamos preguntadores. ¿Por qué acá? ¿Por qué esto? Parecería que a veces leemos y decimos, ¿y esto por qué está escrito? Si no tiene nada que ver. Y entonces yo creo que si nosotros en la palabra de Dios queremos encontrar esa respuesta para nuestras vidas, si queremos encontrar un punto de reflexión, de meditación, de salud, de arrepentimiento, tenemos que darle importancia aún a todas las cosas que nos parecen menores en la Escritura.
no sé si le habrá pasado, que a veces pasamos de largo, leemos la Biblia y hay cosas que las pasamos de largo porque no las entendemos. Entonces, no sé por qué, pero me gustaría que dejarle este pensamiento para que cuando lea la palabra tenga sed por entender y por comprender por qué está en la Escritura. Porque en definitiva, si bien los libros de la Biblia la escribieron hombres, dice también la Escritura que toda Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios no hace nada en vano, no deja cosas afuera o libradas al azar, sino que el Espíritu Santo de Dios es la que la deja para que en el momento oportuno nosotros podamos sacar, como dice la Escritura, lo que tiene el hombre en el corazón, del buen tesoro, ¿viste? Que dice la Escritura, para que podamos sacarlo para que nos ayude. Yo conozco, hay gente que dice, y yo estoy a veces de acuerdo, si hay algo que un día nos va a sacar y levantar de momentos o de lugares donde parece que no vamos a salir, es la palabra que tenemos sembrada en el corazón. Y la palabra es la que nos va, la que nos va a dar auxilio, la palabra es la que va a traer sanidad, la palabra es la que va a traer esperanza, la palabra está escrito, es la que nos da fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, tenemos que impregnarnos de la palabra. Y entonces, ¿por qué? Entonces, una vez que leí la meditación de esta hermana, que es una hermana, me parece francesa, no sé, yo compré un libro de meditaciones diarias, meditaciones diarias, pero estas meditaciones eran de los evangelios. Viste que hay meditaciones de todos los libros de la Biblia, de texto, pero estas eran meditaciones de los evangelios. Y como uno es evangelista, yo digo, esta es para mí. Entonces, el asunto se trata de que el ángel les anuncia le pide a las mujeres que vayan a decirle a los discípulos, digan a los discípulos, dice, y a Pedro, este es una postilla que le digo. ¿Sabés por qué dice que le digan a los discípulos y a Pedro? Porque el que escribió esto lo escribió de boca de Marco, dicen que escribió de boca de Pedro el Evangelio. Entonces era medio Pedro que buscaba, buscaba liderazgo y buscaba protagonismo. Entonces era como que el tipo se hacía el importante entre todos. Viste que cuando nos enseñan de los apóstoles, uno era así, el otro era así, y Pedro era el arrebatado, Pedro era Pedro era el que sobresalía entre todos. Entonces, como escribió, aparentemente dictó este evangelio, él dijo, díganle a los discípulos y a Pedro, como poniéndolo en un estado un poquito más. Pero eso es una cosa humana, no era que Jesús iba a ser, como la Escritura dice que Dios no hace diferencias, acepciones de personas. Entonces, no se aburren, ¿no? No. ¿No? ¿Se aburren? Bueno, entonces dice que el ángel se ve por orden del Señor, le dice que le digan a los discípulos, que le dice a las mujeres que le digan a los discípulos y a Pedro que Jesús va adelante de ellos
Es decir, que los va a esperar en Galilea. Que si ellos llegan, él ya va a estar ahí. Entonces el contexto bíblico para afirmar a veces lo que nosotros predicamos es que Dios siempre estuvo en medio de los suyos. Es decir, que siempre estuvo con ellos. Aunque muchas veces no se daban cuenta, es como nosotros, por ahí no nos damos cuenta de que... Pero si nosotros estamos aquí en esta tarde, es porque Dios ha tenido cuidado de nosotros. Y aunque en momentos nosotros hemos vivido lejos de Dios o algo, Él siempre ha estado preocupado, ocupado por nosotros. Desde el principio Dios estuvo con los suyos. Y no solamente estuvo, sino que les hablaba. Dice que Él, en aquel libro a los Hebreos, dice que en otro tiempo Dios habló a los patriarcas por medio de los profetas. Es decir, que los profetas eran la voz de Dios. Cuando el propósito de Dios, cuando creó al hombre, era estar en el huerto todo el tiempo con ellos. Incluso cuando el hombre fue arrojado del huerto del Edén, siempre el plan de Dios fue persistente de estar con ellos, con el hombre, con lo que habían creado. Se hizo un pueblo para sí, buscó a un hombre, buscó a Abraham, y no lo buscó con el propósito de que fueran un pueblo, si bien la Biblia dice que es el pueblo escogido, pero no lo buscó para que sean solo una propiedad de ellos exclusiva, y que ellos se consideren como la última Coca-Cola del desierto y que tienen el teléfono blanco, lo que digo, no. El propósito por el cual Dios llamó a Abraham y se hizo un pueblo para sí, era con el propósito de bendecir a la gente, para que en él sean benditas todas las familias. Es decir, que si bien nosotros no somos del linaje del pueblo escogido, estamos en el propósito de Dios, porque y estuvimos siempre en el propósito de Dios, pues somos creación suya, a imagen, a semejanza. Y Jesús no murió solamente por lo suyo, sino porque de tal manera, dice el evangelista San Juan, amó Dios a quién, al mundo, a los que no, o sea, a todos. Entonces Dios siempre estuvo con lo suyo y dio muestra de que no se iba a desentender. Y cuando estuvieron en el desierto, iba de noche en una columna de fuego. Hablábamos de las temperaturas, hoy hablábamos comiendo de las temperaturas del desierto. A la noche, a la mañana son bajo cero. Y entonces una columna de fuego iba a la noche. Y en el desierto de día, 40, 50 grados de calor, iba en una columna de nube. Es decir, que siempre estuvo con ella. Y aunque muchas veces pensamos de que hay momentos en la vida en que no tenemos los resultados que deseamos, Dios siempre ha estado y estará con nosotros. El profeta que menos aceptación, porque los profetas no tienen aceptación pública y buena aceptación. Si usted lee la historia de los profetas va a ver que terminaron mal casi todos, digamos, despreciados y todo. Pero había uno que no tenía, que fue el que menos éxito, así podríamos decir, tuvo en su ministerio, que fue el profeta Jeremías, que comenzó el ministerio profético a los 12 años, dice la Escritura, y que lo hacían escarnio de él, lo tiraban desnudo adentro de un estanque,
lo menospreciaban, lo buscaban para matarlo, para meterlo preso. Entonces, a lo mejor él, viendo su vida, habrá dicho, ¿será de Dios? Como a veces preguntamos nosotros, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que yo tendré certeza de que Dios se preocupa por mí? Y él, a pesar de, entre comillas, su fracaso ministerial, sabía decir, pero tú, oh Jehová, estás conmigo como poderoso gigante. Entonces quiere decir que ahí le estaba dando muestra el Señor Jesús a los discípulos de que lo que le había prometido lo estaba cumpliendo. Y Jesús había estado con ellos 3 años y algunos meses más, creo que son unos meses más que estuvo con los discípulos. Y ellos vivieron una vida intensa, marcada por ver la gloria de Dios y marcada también por ver los fracasos, llegar a lugares donde no los recibían. Jesús los mandaba a predicar y no los recibían. O sea, vivieron momentos, por ejemplo, vivieron el momento de la resurrección como de la muerte de Jesús como un fracaso, porque lo vieron naturalmente. Es decir, en un tiempo estaban encendidos como en un fuego ministerial, porque en un momento cuando no nos recibían, y decía, hay muchos que no nos reciben. Y decía, ¿querés que hagamos descender fuego del cielo y los matemos a todos estos desgraciados que no nos reciben? O sea que estaban en fuego los tipos. Y Jesús le decía, no, ¿de qué espíritu son ustedes? Yo no vine a perder ningún alma, yo vine a salvar. Y después en otro momento estaban fríos. Así como estaban encendidos en algún momento, es muy parecido a nosotros. En un momento estamos tocando el cielo con la mano y a veces estamos medio... No sé, pero por lo menos me pasa a mí, no sé a ustedes. Y estaban tan fríos que no podían orar ni siquiera 1 hora con Jesús. Jesús les enseñaba a orar y lo veían orar, pero ellos no pueden ni siquiera 1 hora orar. Es decir que bueno, que vivieron tiempos de gozo, de alegría, como cuando entraron en Jerusalén y ponían palmas y mantos a las entradas triunfales en Jerusalén, y eran momentos de gozo y alegría, y eran otros momentos de dificultad, de adversidad, de estar en lugares, ¿viste? Por ejemplo, como en la barca cuando vino la tempestad, o cuando fue al desierto a llorar la pérdida de Juan el Bautista. Entonces eran momentos, son tiempos de vida, es decir, que ellos vivieron una vida intensa. Y mi pregunta, desde el por qué, yo digo, ¿por qué los volvió a elegir a otros? Cuando resucita, digo, ¿por qué los volvió a llamar a ellos? Y más a Pedro, que lo había negado 3 veces. Y a los otros que lo dejaron solo en el monte Calvario. Según los registros bíblicos o la historia, habla de que no había ninguno de los discípulos. Habla que solamente estaban las mujeres. Como estas mujeres que le fueron, seguramente estas estuvieron. Y las que le fueron a ungir. Ahora digo yo, ¿por qué? Digo, los vuelve a elegir. Yo digo, si me hubiera pasado a mí, yo me pongo en el lugar, no quiero ponerme en el lugar de Jesús, pero suponete que yo tengo 12 discípulos.
estoy pasando un momento difícil como fue la crucifixión o la muerte. Y veo que mis amigos, porque él le dijo, ustedes son mis amigos, o no le dijo, son mis amigos. No los voy a llamar más siervos porque los siervos no saben lo que hacen los señores. Yo a ustedes ahora los voy a llamar amigos. Y los amigos lo abandonaron. ¿Y qué haría usted? La pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Qué haría yo? Yo digo, me elijo 12 nuevos. ¿Eh? Y digo, no, digo, a ver, pero yo ahora, ¿no? Digo, me elegiría en vez de 12, me elegiría 16 o 18, por si alguno me falla, para tenerlo de respuesta. ¿Viste? Pero esto da a entender esto. Ellos le fallaron y él los volvió a llamar. Nosotros le fallamos y él sigue siendo fiel. Amén. Entonces esa sería la respuesta de este relato bíblico. Que ellos fallaron, eran hombres débiles, se asustaban de cualquier cosa. Usted lea, y si es curioso, ahora le metí curiosidad, le metí un puñalcito como el judío mesiánico. Si usted es curioso, usted se va a dar cuenta que en cada acontecimiento sobrenatural de Jesús, en una resurrección, cuando calmó la tempestad, cuando sanó a un paralítico, cuando sanó a este otro, bueno, siempre a ellos les agarró miedo, les agarró temor. Eran así, temerosos, amedrentados, desconfiados, eran muy parecidos a nosotros, pero había algo que Dios tiene puede darnos como respuesta. En aquel tiempo, antes que él entregara su vida en la cruz del Calvario, él era Emanuel, el Emanuel prometido. ¿Qué quiere decir Emanuel? ¿Sabe alguno lo que quiere decir? Dios con nosotros. Cuando Él resucita y recibimos la promesa del Padre, recibimos la promesa del Padre, ya no es más Dios con nosotros, ya no es más Emanuel, ya es Dios en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, no ignoren esto, que ustedes ahora son templo del Espíritu Santo, porque ya ahora Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. Entonces ahí está la diferencia. Bueno, yo creo que Dios tiene un propósito, el propósito que es eterno de Dios. Y yo a veces públicamente no lo digo porque hay gente que me puede interpretar mal. Si este tipo es un hereje. Pero ahora como estamos en familia, estamos acá, calladito, usted no me saque el cuero ni me saque mano después, ¿no? Dios es cabeza dura. Pues los chicos, interprétenme bien, Todas las cosas buenas que se ha propuesto para con nosotros, Él las va a seguir haciendo, a pesar de nosotros. Él no va a desistir, tiene un propósito eterno, y ese propósito eterno lo va a seguir llevando hasta que Él venga. Y si Él retrasa su venida, como hasta ahora, es porque nos está empecinado en que nosotros los alineemos para estar pronto para cuando Él venga, para que acomodemos los tantos de nuestra vida y estemos preparados.
Entonces, esto yo le preguntaba, ¿por qué a los discípulos? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y después le digo, bueno, ¿por qué volver a Galilea? Porque en definitiva, no sé, hablando de que la referencia que le hice de Galilea y que no podía salir nada nuevo, él era de Galilea, fue criado en una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Entonces, ¿por qué a los discípulos, por qué a los discípulos le dice, bueno, vayan adelante, vayan, dice, vayan, vuelvan a Galilea, dice, porque él va delante de ustedes? Las mujeres le tuvieron que decir a uno se le tuvo que aparecer y bueno, se les apareció allá a orillas del mar de Galilea, comió con ellos. ¿Quién era el que más dudaba? Tomás, ¿no? Era que le dijo, mirá, me parece que no es que es un fantasma, qué sé yo qué es. No, mirá, soy yo, mirá, acá tengo los agujeros de los clavos, meté la mano acá al costado, que acá me clavaron la lanza. O sea, que les dio, a pesar de todo, qué paciente que Dios. Cuánta paciencia tiene de nosotros. Que aún en la, no digo en la incredulidad, pero en la duda, sigue estando ahí como para demostrarnos que Él sigue siendo Dios. Entonces, ¿por qué a Galilea? ¿Por qué les dijo que vuelvan a Galilea? Y entonces ahí la respuesta, medio que la palabra me la iba dando a mí, el por qué volver a Galilea. Porque Galilea fue el lugar donde fueron llamados. Ahí donde fueron llamados. Ahí fue cuando se convirtieron en escogidos. Yo también no quiero predicar una herejía, pero dice que muchos son llamados, pocos los escogidos, y ahí me agarro, ahí me agarro. Que todos somos llamados, pero ¿cuándo te convertís en un escogido de Dios? Cuando respondés al llamado. Cuando a vos alguien te llama y vos obedecés al llamado. Ahí, ¿cómo se convirtieron en escogidos? Porque los que estaban pescando dejaron las redes. Porque el que estaba sentado cobrando impuestos al banco de los tributos públicos, cuando fue, lo único que le dijo Jesús, sígueme. Entonces el tipo agarró la mesa, tiró las monedas, tiró todo y siguió a Jesús. Entonces, allí fueron llamados, allí es donde fueron escogidos, donde obedecieron la voz del llamado. ¿Por qué los vuelve a llamar a Galilea? Porque ahí conocieron el primer amor, el amor verdadero. ¿Por qué en Galilea? Porque fue el lugar donde tuvieron el primer encuentro con el Señor. La primera relación, la primera comunión, la primera intimidad. Y entonces, esto yo creo que es lo que nos habla de que Dios siempre quiere, desde el lugar donde estemos, nosotros volvamos a ese lugar. Volver a Galilea, veo que los predicadores siempre hacemos una conclusión, ¿ves? Te enseñan a concluir una prédica. Y dice, volver a Galilea es volver al lugar, no solamente donde fuimos llamados, es volver al primer amor. Porque San Juan en la revelación, cuando habla a una de las iglesias, dice, pero tengo contra ustedes que han dejado el primer amor. Entonces Él siempre está esperando de que nosotros volvamos al primer amor.
volver a Galilea es volver a empuñar el arado, porque ellos ahí cuando fueron llamados fueron, y estos miraron para atrás, porque se esparcieron, ya estaba, ellos ya se veían remendando otra vez las redes, ellos ya se veían navegando en las barcazas que habían dejado hace 4 años, cómo la podían calafatear un poquito como para ir a pescar de vuelta. El otro ya estaba a ver si tenía algún romano amigo que pudiera cobrar unos impuestos y hacerse unos manguitos, unos pesitos. Estaban pensando eso. Y Jesús los vuelve a llamar para que vuelvan a empuñar el arado. Porque el que mira para atrás no es apto para el reino de los cielos. Volver a Galilea, ellos vuelven a Galilea, donde reciben la gran, como iglesia, reciben la gran comisión. Ahí es donde Él les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos, estos sanarán. Si bebieren cosa mortífera o tomaren en su mano serpientes, no les hará daño. Es decir, que en Galilea reciben la orden o la comisión de lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Y en Galilea es donde le dicen, son media raras todas estas cosas. Los trajo para acá y los mandó para allá, porque después le dijo, bueno, ahora vayan a Jerusalén. Hasta que sean investidos del poder de lo alto. Porque allí está escrito, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces ellos obedecieron y se dieron por entendidos de que todo lo que Él les había dicho era verdad. Y cuando ellos recibieron el Espíritu Santo no fueron más los mismos. No fueron más los que se escapaban, no fueron más los que le negaron, como Pedro que le negó 3 veces, no fueron más los que le tenían miedo, sino que salieron a predicar el Evangelio. La historia habla de que humanamente no le fue bien a muchos porque su final, uno dice que murió crucificado cabeza abajo, a otro degollado. Medio como que el que la sacó media barata fue San Juan, que lo deportaron a una isla de Patmos, allá. Pero ellos no tuvieron más miedo. Ellos donde iban, y los discípulos que hacían a donde iban, trastornaban las ciudades. Y yo creo que el Dios que tenemos, por no decir cabeza dura y como falta de respeto, está empecinado en usarte. Está empecinado en que vuelvas, aunque volvamos al primer amor, en que volvamos a las primeras obras, en que volvamos a servirle, en que volvamos a obedecerle, en que volvamos a tener esa intimidad, esa comunión con Él, esa relación con Él, que solamente la puede dar el Espíritu Santo. Es decir, que la iglesia se forjó no en la capacidad de sus hombres, sino que se forjó en el deseo del corazón de Dios con el propósito eterno de bendecir a otros. ¿Y con quiénes los va a bendecir si no son con los llamados
y si no es con los escogidos. Así que, bueno, hasta aquí. Oramos. Oramos, Señor. Amén. Padre, te bendecimos, Señor. Dios de la gloria, eterno y soberano Rey, gracias. Gracias, Señor, por volvernos a tomar el mentón y levantar nuestra mirada a tus ojos. No somos, Señor, merecedores de tanto amor. Una y otra vez, Señor, volvés a llamarnos, a mimarnos, a traernos nuevamente a tu UPA, como decís, Señor. Padre, gracias. Gracias por tanto amor, Señor. Gracias por otra vez renovar tu misericordia sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre todo lo nuestro. Señor, gracias, 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 Señor. Trae más revelación de ti, Señor, de esta palabra en nuestros corazones para que podamos levantar nuevamente nuestra mirada a tus ojos, Señor. Aleluya, sí, Señor. Queremos volver a Galilea, Señor. Queremos estar ahí, queremos vivir y habitar. Señor, despierta tu iglesia, papá. Gracias, Señor, gracias. Gracias, 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 Señor. Bendecimos tu nombre, papá. Toda la gloria, Señor, es para ti, Señor. Toda la honra, todo el honor, el poder, la majestad. Te amamos, Señor. Te amamos, te necesitamos. Queremos más de ti, Señor, más de ti. Gracias, Señor. Gracias, papá. Bendito sea tu nombre, mi Rey. Gracias. Aquí estamos, Señor, para ti. Aquí estamos para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Cielo, escucha un sonido celestial.